Hola, buen día. Aquí Melina Bronfman haciendo un video en vivo temprano. Estoy en camisón, sin peinar, me lavé los dientes porque ya no aguanto más que me envíen los videitos de los bebés que se duermen solos en las cunas, que los acunan. Todos protestan contra esas publicaciones, pero todas las divulgan. Entonces les hacen un gran favor al fabricante, porque entre millones de personas que dicen ¡ay, qué horror! Y, tipo el grito de Munch, hay algunos que lo ven bien, que dicen ¡wow! A mí me vendría bárbaro, yo quiero eso. Buen día, Fiore. Así que lo que voy a hacer es dar una pequeña clase acerca de lo que ocurre con este bebé cuando está dentro de este adminículo de tortura. Empezamos. El bebé entonces está llorando, ¿sí? Y lo que se ve es que empieza a bostezar y parece que se empieza a quedar dormido. Y ahí muestran otra bebé. Esto es interesante de mostrar. Ay, ¿qué hice? Bueno, vamos a volver. No sé qué toqué para que no me tapen la pantalla. Ya sé qué toqué. Voy a volver al video. Acá está. Ay, qué suerte. Bien, entonces, acá pasa algo que es muy interesante. Y es que cuando aparece justo una bebita con vincha, ¿no? Entonces, como que encaja todo en el concepto de lo que es el adultocentrismo. Ya sabemos que los bebés no necesitan que les pongan esas cosas en las cabezas, solo lo hacemos los adultos por una cuestión de satisfacción visual del adulto, porque necesitamos que nuestra niña luzca como una niña, les agregamos aritos o caravanas o aretes o no sé, en distintos países tienen distintos nombres, pero les perforamos las orejas, ¿sí? O sea, a un hijo varón, por más cool que seamos, no le haríamos un piercing, ¿verdad? Porque, no, que lo elija cuando sea grande, sí. Pero a la nena, sí, 2, uno en cada oreja. Y encima el moño ese gigante. Ya sabemos que los bebés cuando nacen tienen los huesos blandos y estas vinchas lo que hacen es fijar los huesos en una posición y en realidad, por más que sean suavecitas, no sé si alguna vez fueron a una sesión de osteopatía, el osteópata no viene con un cincel y martillo, hace un toque hiper suave y aún así produce modificaciones que en este caso son necesarias de la disposición de los huesos. Así que no hace falta que la vincha sea muy ajustada para producir una alteración y la produce. Pero bueno, justo coincide que hay una beba, una niña, y que entonces está en la cuna esa que el adulto quiere que se quede dormido sin contacto, o sea, prescindiendo del adulto, cuando para el bebé es imprescindible el contacto físico con el adulto. Y además con esta vincha, como que es el concepto adultocéntrico por excelencia. Vamos a seguir. Entonces, bueno, esto es lo que yo decía, ¿no? Ahí está. Y el bebito de aquí ya se está quedando dormido, pero miren la cara que tiene. El bostezo, además, es indicio de estrés. No sé si lo sabían, pero cuando los bebés bostezan, a ver si hace la pausa, tanto cuando, no sé si yo tenía un perro labrador que el año pasado se murió, que yo lo amaba y no le gustaba obedecerme. Entonces cuando yo le daba alguna orden, por ejemplo sentado para que me esperaran en algún negocio, ¿no? El bebé hacía el perro hacía bostezaba, sacaba la lengua así y se sentaba como diciendo ufa, ¿no? Qué plomo esta mina. Bueno, el bostezo es un indicio de estrés en los bebés. Es señal de estrés, no es señal de sueño.
Cada vez que vemos un bebito chiquitito recién nacido que bosteza, nos está mostrando que está estresado, que lo estamos molestando probablemente, si bosteza en nuestra presencia. Seguimos. Bueno, acá muestran cómo es la técnica. Al bebé hay que envolverlo y así, ¿no? Como vemos, tipo camisa de fuerza. Es contradictorio porque dice que esto es para bebés recién nacidos y hasta el tercer mes, pero este bebé que están envolviendo no es recién nacido. Y el bebé ya está resignadísimo. Si le vemos la cara, cómo mira la mamá cuando se acerca. Bueno, y al bebé lo atan, lo encapsulan y lo dejan solo. El bebé llora porque está muerto de miedo y además su fisiología no entiende esto que le está ocurriendo. Pero se duermen los bebés. Pareciera ser que la cuna es exitosa. La pregunta es ¿por qué se duermen los bebés? Vamos a detener esto. Los bebés se duermen gracias al cortisol. Los bebés se duermen porque ahí se combinan dos experiencias que hacen que el bebé se narcotice más rápido. Una es el movimiento. Es verdad que el movimiento es necesario para los bebés, porque para un bebé estar en quietud es sinónimo de muerte, más o menos, como siempre digo este ejemplo, para un bote que está flotando, que el mar se retire y que quede encallado en la arena y que quede así, ¿no? Los bebés no conocen la quietud adentro de la panza de su mamá, ni siquiera cuando la mamá está quieta o dormida, que además nos movemos las mujeres cuando estando embarazadas, cuando dormimos, pero porque el bebé está sumergido en líquido, entonces está en movimiento constante. Y esto produce una regulación laberíntica, o sea, lo que sería la parte del sistema nervioso que se ocupa del equilibrio. Y cuando el bebé nace, como nace en un estado de tal prematuridad, aún naciendo a término, nace en un estado muy distante del resto de los mamíferos cuando nacen, los bebés necesitan tener un periodo bastante largo de una exterogestación, o sea, de sentir lo máximo posible las experiencias que tenían intraútero, aunque estén extraútero. Entonces, contacto constante, movimiento constante. Entonces, es verdad, porque el movimiento produce esta regulación laberíntica. Entonces, es verdad que en este video lo que se ve es que el bebé se queda dormido, porque está en movimiento, o sea, reproducen estas necesidades que tienen los bebés. Se olvidaron de que lo tendría que hacer un adulto, pero el factor que también hace que el bebé se duerme es el estrés, porque nosotros no tenemos una tolerancia al estrés de más de 15 minutos. Nuestro cerebro de adulto, creo que de bebés menos todavía, y el bebé lo que hace es, el sistema nervioso del bebé, para protegerlo de tanto sufrimiento, lo que hace es lanzar al cerebro desde las glándulas suprarrenales una hormona que se llama cortisol, y el cortisol lo que hace es desconectar. El cortisol es la hormona pare de sufrir. Después el marketing se ocupa de tomar a la fisiología y hacer negocios de todo tipo. Entonces con el bebé con esta hormona lo que hace es desconectarse. Así también funciona el método Stivil, dejar llorar al bebé para que el cortisol actúe y también lo desconecte. Lo que ya sabemos es que cuando los bebés están bajo estos efectos, recurrentemente su cerebro empieza a producir como deficiencias en su desarrollo. O sea, un cerebro que debería desarrollarse al máximo de su potencial, hay áreas que no se conectan. Porque es como si el cerebro dijera, ¿para qué nos vamos a conectar si todos los días nos desconectan? O sea, el cortisol produce esta desconexión para que el bebé se quede dormido. Entonces, lo que hace el cerebro es, en ese aspecto, todo lo que tenga que ver con lo vincular, es no conectarse, y pasa exactamente esto. Son personas que crecen con ausencias de habilidades sociales, ¿sí? Como mínimo, esto es como sencillo. Podrían ser consecuencias muchísimo más graves. Así que bueno, vamos a ver si el video nos ofrece algo más para tenerlo claro. La cara, a mí me parece muy elocuente la cara de los bebés. Se quedan dormidos, pero la cara es horrorosa. No es una cara de serenidad ni de placer. Es una cara de resignación, de sufrimiento, de abandono, ¿sí? Yo no querría ser ese bebé que está ahí
pasándola tan mal, estando tan solo. Así que bueno, para las personas que saben que es un horror, no compartan más ese video, compartan este. Y para las personas que lo creen ver bien, consideren que eso que quieren ver también no es tan bueno para el bebé. Si no es tan bueno para el bebé, tampoco es bueno para ustedes, porque en el mediano o largo plazo van a tener que terminar ocupándose de esas consecuencias. Y además, por más que vos creas que es un beneficio, de todas maneras sigas creyendo que es un beneficio, es cortito, o sea, es por unos meses. Después vas a tener que ocuparte de otras situaciones mucho más a largo plazo, mucho más extendidas en el tiempo, y quizás nunca llegues a entender qué pasó con tu hijo que manifiesta lo que manifiesta, ¿no? Quizás la clave esté en estos gestos que pueden ser muy poquitos, pero que pueden marcar para siempre. Bueno, espero que les haya servido el video en vivo. No era mi intención, pero ya no aguante más, así que sí, ya sé, lo hice desde mi casa con la botella de fondo, el dibujito de mío cuando tenía 4 años. En fin, desprolijidades varias. Besitos, chau.